Durante esta semana, el Ministerio de Salud dio a conocer su último informe epidemiológico que da cuenta que son las comunas de regiones las que mayoritariamente en estos momentos están teniendo la mayor cantidad de casos de coronavirus. Estamos hablando de Punta Arenas, de Concepción y de Arica. Arica se encuentra en el tercer lugar de comunas con más contagios. Estamos hablando de 592 personas con COVID-19. Vamos a hablar de este tema con un representante de la zona. Nos espera el diputado Luis Rocaful, que representa precisamente al distrito número 1 de la región de Arica y Parinacota. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Gabriela? Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias, diputado. ¿Qué tan crítica es la situación en su comuna, diputado? Tuvieron, entiendo, si mal no recuerdo, una cuarentena al inicio, después salieron del desconfinamiento y ahora volvieron a estar en cuarentena, ¿no? Así es. Nosotros estuvimos esta en nuestra segunda cuarentena. Tuvimos una cuarentena cuando estábamos con un promedio de 87 casos semanales, ¿ya? Pero para ubicarnos en el contexto, Arica es una ciudad que hoy día tiene alrededor de 220.000, 230.000 habitantes, por lo tanto es una cifra alta. Y además la actividad económica y social se concentra en muy pocas calles, ¿no? Está muy centralizado. Visto ese aumento de contagiados y esta interconexión con el resto del país, principalmente con Santiago, al final esto obviamente era una cosa que podía aumentar rápidamente, y por eso que se establecieron los cordones sanitarios. Se logró bajar las cantidades, logramos manejar las cifras, y obviamente subieron. Yo digo semanales, porque la medición diaria ha sido un poco irregular. Por lo tanto, un día podemos tener 20 o 15, otro día podemos tener 140. ¿No? Es que un laboratorio no informó, y recordemos que al comienzo nosotros teníamos muy pocas posibilidades de hacer los exámenes. Los exámenes se hacían en Antofagasta, en Iquique. Por lo tanto, también ese era un problema de la reacción del virus del día a día, como en otras partes. Por lo tanto, estadísticamente yo consideré mejor semanalmente. Ahí bajamos, estuvimos sin cuarentena, pero tuvimos que entrar hace 6 semanas a una cuarentena, porque comenzó a aumentar, teníamos 250 o 140 semanales, llegamos en un momento dado, estamos en la cuarentena y llegamos a tener 800 una semana, días de 150, 120 diarios, ¿ya? Esto también es el producto de que se aumentó la cantidad de exámenes. Por fin se autorizó y se incluyó también a la salud primaria, que es la que está más cerca de la ciudadanía, y la Arica es un referente importante, la atención primaria, por el tamaño. Yo quiero señalarle que la Arica no existen clínicas como en Santiago, no hay clínica. Acá el fuerte más importante, el centro más importante de salud es el Hospital Dr. Juan Noel Clevane, y por lo tanto acá tiene una tremenda importancia lo que son los SFAM. Los SFAM son sumamente importantes. Por lo tanto, el haber involucrado eso bien. Bueno, ahora llevamos 6 semanas de cuarentena. Tuvimos, como le digo, 800, tuvimos 2 semanas, un promedio, 3 semanas casi de 640, 620 semanales. La semana pasada ya, acá tengo la cifra, bajamos a 420, la semana pasada 390, es decir, estamos en una media de 400, y estos días, lunes, martes y miércoles, yo por eso digo, cuidado con sacar cuenta alegre por un par de días. En estos días, por supuesto que hemos tenido una tendencia a la baja, pero esta tendencia a la baja, por lo que vemos, deberíamos estar entre 350, 360 esta semana. Diputado Rocaful, ¿y qué pasó entre la primera cuarentena y la segunda cuarentena? ¿Qué pasó en esas semanas en que comenzó de alguna manera el desconfinamiento y después tuvimos que retroceder en Arica? ¿Hubo más relajo, poca fiscalización? ¿Qué pasó? Yo creo que hay una responsabilidad compartida. Una responsabilidad compartida en el primer lugar porque la autoridad regional no consideró este tema, que es un tema que se estaba viviendo y que podía pasar muy luego, y podía superarse muy luego. Uno, si se forma con la conducta nacional, lo que pasa, el comportamiento nacional que se ha dado a esto, y la situación internacional, los ciclos están calcados, están claramente calcados. Entonces, frente a esa experiencia, porque recordemos que Europa y Norteamérica nos lleva un poquito a la delantera en varios meses, por lo tanto, los ciclos se han dado, pero de la misma manera. No digo que yo tengo gráficos, tengo todo, lo he leído
hecho seguimiento, y por lo tanto, en ese sentido, claro, hubo un relajo por parte de la autoridad, faltó mayor rigurosidad. Pero también, aparte de la rigurosidad, faltó mayor información. A la ciudadanía no se le dijo, no, es que vamos luego de la clase, es que luego la normalidad. Una serie de cosas que al final no se iban a dar. Entonces nosotros siempre dijimos, yo por lo menos como diputado dije, proyectemos esto hasta más allá de diciembre de este año. Cuidado con lo que puede pasar porque un descuido nos puede dispararse y el brote es mucho más fuerte porque hay mayor cantidad de focos contagiados. Y además no se tiene trazabilidad, no se había trazabilidad, por lo tanto no podíamos pesquisar de dónde estaba viniendo, no había una georreferenciación respecto al tema. Por lo tanto eso nos llevó a esto. Y además la gente, las personas, consecuencia de la poca información, pero también de poca conciencia de algunas cosas, es decir, hoy día uno va a estar en Arica en plena cuarentena y yo, Gabriela, la cantidad de gente no es, en las calles no es tan de discusión. Es decir, yo un día puedo salir porque puedo ir a comprar medicamentos, puedo ir al médico, el otro día puedo salir porque voy a ir a hacer las compras, el otro día saco al perrito. Es decir, al final hay una serie de cosas que posibilitan que las personas puedan salir todos los días. ¿Usted cree, diputado, que no se debería haber levantado la cuarentena en el momento que se levantó? Yo creo que acompañado de la cuarentena también tenía que haber habido otras medidas. Y yo creo que se tomaron algunas medidas erradas. Y digo medidas erradas en el tema de la locomoción colectiva. ¿Y por qué? Porque se dio una restricción, como en otras ciudades, una restricción vehicular donde se sacaban los números pares y otros días los impares. Entonces disminuyó, o sea, yo ya no tenía que conjugar mi permiso semanal que tengo para salir a comprar, tenía que conjugarlo con el permiso del vehículo. Sí, claro. Entonces, si no me daba, no me coincidía y yo tenía que salir, porque voy a salir a comprar igual, lo que hacía, entonces acudía a la locomoción colectiva. ¿Qué pasó en la locomoción colectiva? Una opción súper práctica. Yo fui muy crítico de esto, con respeto y con la altura mía, por supuesto. Yo dije, si reducimos, salud, Disculpe. si reducimos el parque automotriz a la mitad, porque salen los números impares o los números pares, estamos reduciendo la mitad. Es decir, hay un público que es el público de todos los días de la locomoción colectiva que no tiene vehículo. Tenemos esa cantidad de personas. Y esa persona ya va restringido el mercado a la mitad. Pero si a esa demanda constante que tenemos le agregamos todas las más personas que tienen restricción vehicular y que acuden a la locomoción colectiva, se produce un tremendo problema. Lo dije en todos los tonos que podía decirlo, pero parece que no. Yo creo que eso también, de alguna manera, fue un perjuicio. Y claramente se reflejó en las cifras. La semana pasada, ya en tanto insistir, que su secretario de Transporte liberó a los vehículos de la locomoción, de la restricción vehicular. O sea, ya no hay restricción vehicular en Arica. Pero yo veo con temor hoy día las cifras, porque nosotros tenemos dos amenazas más que el resto. Primero la amenaza, y es una amenaza también para el resto del país, ojo. Arica es una ciudad que es muy dependiente del centro del país, como todos, somos un país centralizado, por lo tanto tenemos el ir y venir, en primer lugar. Segundo ¿Usted punto, se refiere, disculpe diputado, el ir y venir se refiere a trabajadores que viven en Santiago y que se desplazan hacia el norte o viceversa por motivo de trabajo, trámite, atenciones médicas, bueno? Viceversa de trabajo, pero también hay un tema que tiene que ver con los trabajadores de las empresas mineras. Si un trabajador trabaja en Antofagasta, que es el lugar, la primera región y la segunda, Tarapacá y Antofagasta, y la tercera son los principales centros mineros, y algunos en Santiago, cerca de Santiago, los trabajadores que viajan vía aérea se van a Santiago, porque no hay vuelo con escalas, por lo tanto la gente va a Santiago y de Santiago va a su lugar de trabajo. O sea, no hay vuelo de Arica a Antofagasta, por ejemplo. Por ejemplo. Tiene que ir a Santiago y después Antofagasta. Así es. Ve que esas cosas uno acá en el centro no las sabe, ¿no? Entonces, esas son las, por eso digo yo, cuando se observa y queremos la pandemia, combatirla, hay que ver las particularidades de cada una de las regiones. Y yo le pongo otro ejemplo, Gabriela, y gracias por esta oportunidad, porque nosotros tenemos otro problema que tiene que ver con los inmigrantes. Los inmigrantes, el paso ilegal y por donde pueden ingresar ilegalmente al país es por tierra. Y la parte más vulnerable es Arica. Nosotros tenemos una extensa frontera desde mar a cordillera o de cordillera a mar.
donde las personas hoy día hemos visto que Perú no ha tenido un resguardo con su frontera. Hoy día Perú está en una situación muy crítica, entonces la gente acude al sur del Perú porque sabe que está a un paso de llegar a Arica, a Chile. Entonces, ¿qué hace? La persona cruza la frontera por paso no habilitado. ¿Cuándo lo sorprendemos nosotros? Cuando está en el territorio nacional, cuando está en Chile, y nosotros no podemos deportarlo salvo un proceso que se realice, y no podemos decirle, no, lo devolvemos. ¿Por dónde lo vamos a devolver si la frontera está cerrada? Pero a la vez también tenemos control a 6 kilómetros de Arica, que es cuya, para el resto del país. Entonces esa persona tiene que quedarse en Arica. Y esas personas necesariamente, en primer lugar, y hay un protocolo sanitario para ello, necesariamente esas personas tienen que hacer la cuarentena. Y hacen la cuarentena, sacan, el otro día había un cupo, había una cobertura de 600 personas, para 600, en residencia sanitaria, para 600 personas y 430 eran inmigrantes. Y que habían cruzado de forma y que habían cruzado de forma ilegal, diputado, Claro, y que las obligan a quedarse en esta cuarentena antes de, por ejemplo, ser deportadas. por supuesto, por un tema de protección a la Sí, misma claro, población sí, claro. ariqueña y chilena, pero esos son los que se les sorprende por paso no habilitado, porque a los que no se les sorprende ingresan a la región y ya están contagiados eso, posiblemente. No hemos descartado en ello. Entonces, ¿qué sucede? Que la persona termina la cuarentena y esa persona, ese extranjero, queda en situación de calle inmediatamente. No tiene a dónde recurrir, no tiene dónde ir, y la persona hoy día se convierte, esas personas no se les exige cuarentena porque ¿cuál es su domicilio? Entonces, es una realidad y yo dije, por favor, no estoy hablando contra los inmigrantes, no me considero una persona anti-inmigrante, lo que estoy hablando es que hoy día, frente a la amenaza sanitaria, frente a los problemas sanitarios que tenemos, hoy día ese foco, esas personas no se han abordado como corresponde. Ese es uno de los problemas. Por lo tanto, esas son las partes de amenazas que yo diría que ya tenemos y que tenemos que resolverlo. O sea, hoy día el Perú está en una grave situación y eso es complicado y uno ve con temor, se vienen las fiestas patrias. Sobre eso le quería preguntar, diputado Rocaful. Precisamente sobre eso le quería preguntar. Ayer, cuando conocimos el informe del MinSal, se dieron a conocer informaciones que después incluso el gobierno tuvo que salir a desmentir, ¿no? Primero se dijo que se levantaban las cuarentenas prácticamente para el 17, 18 y 19, y después se dijo que no, que había que sacar un permiso especial y que se permitían las reuniones de hasta 5 personas dentro de casa, de hasta 10 personas en espacios públicos, y el eslogan, ¿no?, de esta campaña es fondéate en tu casa, así se llama, ¿no?, esta campaña. ¿Qué le parece a usted esa medida? ¿Qué le parece a usted lo que pueda ocurrir de ahora en adelante? Porque esto no va a pasar solo en las comunas que están en la etapa 2 o en la etapa 3. Entiendo yo que se va a poder realizar en todas las comunas. Sacando un permiso que entiendo dura 6 horas. Quizás puede ser a veces siempre los parlamentarios buscamos de expresar cosas que son más populares que poco populares. Y tenemos esta versión ver. Yo voy a decirlo con toda su letra, no tengo temor en que es poco popular o muy popular. Pero yo creo que las medidas se deben mantener y aparte que hoy día yo Disculpe, de verdad no le escuché bien esa parte. ¿Se deben mantener las medidas de confinamiento en fiestas patrias? ¿Eso? se deben mantener las medidas de confinamiento en fiestas patrias, así como se mantuvo un 21 de mayo, que para el norte, por ejemplo, es muy importante, el 7 de junio para Arica es muy importante, ¿ya? Tanto como las fiestas patrias. Por lo tanto, nosotros hacemos fiestas más grandes a veces el 7 de junio que el 18, porque es cuando se recupera Arica, cuando se conquista Arica y todo lo demás, el Día de la Infantería, etcétera, etcétera. Sin embargo, para nosotros, yo creo que tener fiestas patrias, sobre todo en regiones donde nos conocemos, tenemos más posibilidad de conocernos. Nosotros tenemos 108 fallecidos. Hay 108 familias hoy día que están muy complicadas. Entonces, celebrar cuando otras personas hoy día están sumidas en un dolor, a mí por lo menos, por favor no estoy criticando a nadie, pero a mí me parece un poco empático, un poco consciente con ese dolor y de familias que han perdido 2 integrantes, 3 integrantes. Yo conozco una familia que perdieron a un hermano, o sea, perdieron al papá, a la mamá y a un hermano, o sea, a ese extremo. Entonces, yo creo que ahí no sé, eso es cosa de cada uno. Pero vayamos a lo que la gente va a decir y no renuncia a lo que es
la fiesta de la ciudadanía, la fiesta de la independencia. A mí me parece que hay medidas, hoy día muy temprano escuché, por ejemplo, que se restringía, o sea, se alargaba el toque de queda, que va a ser a las 20 horas, o a las 21 horas. No va a ser a las 22 horas, va a ser a las 21 horas. Es decir, fiestas patrias, yo digo, ¿qué sacamos con eso? Vamos a tener más detenidos. Vamos a tener más detenidos. Porque si hablamos de las 21 horas y el próximo sábado se adelanta la hora, es decir, el toque de queda va a ser a las 8 de la noche, hora biológica. Entonces, O sea, nos vamos a poder reunir entre 5 a 10 personas en espacios cerrados abiertos, pero hasta las 8. hasta las 8. O sea, a las 6 de la tarde tiene que arrancar porque... Claro. Entonces, Lo que se demora en llegar a la casa. yo sé que el taco y los vehículos y todo lo demás, entonces de verdad, yo sé que inevitablemente se van a producir más contagios. Debería haber un brote. Perdónenme, pero va a haber un rebrote. ¿Y por qué cree usted, diputado Rocaful, de que el gobierno toma este tipo de medidas, de fondéate en tu casa, que se suma también a que muchas comunas, por ejemplo, en la región metropolitana, estén pasando al paso 3, donde ya hemos visto restaurantes abiertos, terrazas abiertas, ya no hay toque de queda los fines, o sea, no hay confinamiento los fines de semana, y así suma y sigue? A ver, yo entiendo también que hoy día el confinamiento ha afectado bastante a la gente. Sí. Y es un tema que tampoco lo podemos, hay que tratar de equilibrar. Y hoy día hay problemas de salud mental fuertes. No sabemos cómo se va a dar en los niños este efecto de haberle sacado, imagínense un niño de 8 años haberle sacado el 10% de su vida de sociabilidad, de convivencia con sus amigos, con sus compañeros, con todo lo demás, es haberle sacado esa parte, y sacarlo de la casa, volverlo al niño chico, ese apego que las mamás y los papás lucharon por este proceso que se vive para que el niño logre cierta autonomía, eso se ha retrocedido, una serie de cosas. Y está para otro programa, pero lo que quiero decirle es que también el gobierno trata de conjugar las autoridades de estas dos cosas. Y por actividades debiera darse un poco más de libertad. Pero esta libertad que hay que tomarla con conciencia, con respeto, respecto a lo que está sucediendo al momento que estamos viviendo. Acá nadie ha salido de la pandemia, el país está sumido en la pandemia, los extremos norte y sur están hoy día con focos fuertes, por lo tanto yo creo que la mirada a Vitacura y Las Condes no es la mirada de Chile, es la mirada de algunos sectores. Y creo, sin temor a equivocarme lo que voy a decir, pero creo que este desconfinamiento parcial de Santiago me parece que es un tremendo error. O es todo uniforme hacia el desconfinamiento del nada. ¿Y por qué lo digo? Por una razón muy importante. Porque Santiago no es que está acá, está el virus y acá no está. Las comunas están internacionales, los trabajadores, perdón, de patronato, que si ellos viven en otra parte, no viven necesariamente cerca. Y lo otro que tiene un foco de actividad económica fuerte, turística y todo lo demás, aunque no lo quieran, pero hay un vínculo con la quinta región, con Valparaíso. Hemos tenido, ¿cuántos? 200 casos ayer, 240 casos. No, Viña del Mar, de hecho Viña del Mar y Valparaíso también están consideradas como una de las comunas importantes. Para que se haga una idea, en este orden, Punta Arenas, Concepción, Arica, Antofagasta, Coquimbo, bueno, Puente Alto, Chillán, Valparaíso. O sea, de todas maneras hay una incidencia. Entonces yo veo que se están sacando cuentas alegres y que en esto va a haber un rebrote muy fuerte. Recordemos a Concepción, la ciudad ejemplar, miren, está pero espectacular, todo, hicimos el trabajo pero de película. Magallanes nos pasamos el trabajo. Y el alcalde de Punta Arenas lo dijo, lo escuché yo en alguna ocasión cuando dijo, a nosotros nos está pasando esto antes porque el virus nos llegó antes, pero lo más probable es que esto pueda ocurrir también en Santiago cuando se comience la etapa de desconfinamiento y surjan los rebrotes. Ahora, ojalá no retrocedamos, pero al parecer todo indica, Arica, Punta Arenas, que la cosa tiende a eso. Yo creo que acá, porque claro, todos sabemos todo, o sea, todos nos creemos lo saberlo todo, y que caemos a veces en eso, pero uno mira como autoridad, mira que ciertas cosas, uno mira la experiencia extranjera, las mismas experiencias que se han dado en nuestro país, en algunas regiones, y considero que acá es súper importante, uno, que tiene que ver
el tema de la conciencia, el tema de las personas, primer punto, lo que estamos viviendo y lo que puede desencadenar. Segundo lugar, es lo que tiene que ver las medidas sanitarias que toman y la comunicación a la ciudadanía. Tercero, tiene que ver con las particularidades. No todas las regiones son iguales por lo que yo he expuesto someramente. Y por último, acá hay un tema económico. Económico. Hay mucha gente que está saliendo hoy día, y ahí cito mi región, Arica y Parinacota, que hay un problema terrible. Nuestra región vive, el fuerte económico tiene que ver con Tacna, tiene que ver con la relación con Tacna. Y hoy día está cerrada la frontera, hay mucha, pero mucha gente que quedó desempleada. En Arica es costumbre, por una cuestión ancestral, por el tema incaico, por el tema aymara, el comercio y la informalidad es parte de nuestra cultura. Por lo tanto, hoy día, claro, los que están visibilizados, el funcionario público, los que mantienen ocupado el espectro comunicacional, tienen trabajo, pero hay una gran cantidad, en Arica han proliferado las ollas sanitarias, ollas comunes, como se llamaba antes, está lleno de ollas. No es una, dos, son varias, decenas, 70, 80 ollas comunes en una ciudad tan chica. Eso es lo que está sucediendo. Por lo tanto, acá hay un dolor, no dolor, pero hay una sensación que uno lo ve. Yo transito y veo Chile todos los días y veo que las atenciones son diferentes y los discursos son diferentes y el discurso que se da en Santiago, en el centro del país, no es el mismo discurso que quisiéramos escuchar nosotros. No nos cuadra. Estamos, el ariqueño prende la televisión y está feliz porque se está desconfinando, pero no sabe que lo que se está desconfinando son algunas comunas de Santiago, porque también hay comunas de Santiago que no están desconfinadas y tienen otra realidad. Por lo tanto, dice, mira, nos está yendo bien, mira esto, esto, no, esto es para Santiago, el resto no está viviendo lo mismo. Por lo tanto, Gabriela, acá, primero hay que asumir un supuesto. Siempre en la planificación se asume un supuesto. Y acá hay un supuesto que tiene mucho asidero y que tiene que ver que vamos a convivir con el virus todo este año en 2020 y gran parte del 2021, si no todo el 2021. Porque si no hay vacuna, no tenemos vacuna. La esperanza milagrosa que estamos esperando que en el segundo semestre del 2021 podamos tener una vacuna. Y mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Por lo tanto, aquí hay que tomar medidas que tienen que ver con el resguardo económico, que tienen que ver con el tema emocional y que tienen que ver con un problema grande que nos está afectando, ojo, que tiene que ver con la convivencia, que está desatando gran violencia en muchas familias. Por lo tanto, eso, y además, obviamente, reitero lo que tiene que ver justamente el tema territorial o tema regional. Muy bien, pues diputado Luis Rocafú, le agradecemos enormemente por relatarnos tan bien lo que sucede en una zona extrema de nuestro país, saber cómo funciona el tema del transporte, el tema de la movilización, por qué se ha dado este aumento en los contagios, nos queda bien claro el panorama, es de esperar que los casos tiendan a bajar, ¿no? Y que esta cuarentena surja efecto y que finalmente nos vamos librando ya de esta enfermedad. Diputado, muchas gracias por el contacto. No, ustedes, siempre para nosotros los ariqueños y pedagogueses es importante que nos den estos espacios para poder expresar nuestra realidad de tan lejos. Muchas gracias. Gracias, diputado. Adiós. Era el diputado Luis Rocafú, representante de la ciudad de Arica, hablando sobre la realidad del extremo norte del país.